hoy aprenderemos fácil la solución de un circuito eléctrico de conexión serie, aplicando la ley de Ohm. Así, de la misma manera, conociendo el circuito equivalente que vamos a analizar. En primera instancia, conoceremos cómo se comporta la corriente directa. Observando esta gráfica que expresamos mediante corriente y voltaje, donde el circuito contiene una batería de 10 volts con este símbolo. Este es el símbolo de una batería. Y conociendo el voltaje que suministrará corriente a este circuito, se comporta de una manera constante en el tiempo. Ahí están los 10 volts expresados, lo que permite interpretar que la corriente directa posee una serie de características, como contemplando que es constante en el tiempo. Además de esto, se contempla que tiene una polaridad. Además, contiene un flujo de electrones en un solo sentido, que es quien lo hace particularmente una corriente distinta a la otra existente, que es corriente alterna. Aclaremos que la corriente directa es aquella en la que se expresa por medio de una batería o un generador de corriente directa. Analizando en este circuito, tenemos 3 resistencias enumeradas del 1 al 3, en la que cada una contiene un valor distinto. Este valor distinto, pues, son los que yo voy a operar mediante la solución utilizando la ley de Ohm. De la ley de Ohm, que fue desarrollada por el físico alemán Georg Simon Ohm, puedo sacar 3 variables, que es el voltaje, que es la corriente y que es la resistencia. ¿Por qué? Porque cuando se analiza un elemento en el que su propia naturaleza de funcionamiento es lineal en el tiempo, se describe que el sentido de los electrones va a ser en una sola solución. Analizaremos este tipo conductor en el que se le suministra corriente directa. El sentido de los electrones va a ser en un solo flujo. Cuando hablamos que el comportamiento de la propia naturaleza de una resistencia es lineal, es que respecto al sentido, conforme crece el voltaje en el circuito, la corriente proporcionalmente tiene un incremento referente al voltaje. Y lo podemos percibir de esta manera con este gráfico, donde tenemos el voltaje y tenemos la corriente, y le suministramos un nivel de voltaje cada vez con un incremento. La corriente va teniendo una proporción referente al voltaje. ¿Por qué? Porque el elemento que analizamos, que es una resistencia, su propia naturaleza da el comportamiento de que su función va a ser lineal. Y lo podemos analizar mediante la expresión y la denotación de las fórmulas, que estas fórmulas se describen para un trabajo lineal. Ahora adicionamos lo que es la fórmula para calcular un circuito equivalente, y para la conexión serie se sigue la sumatoria algebraica de cada uno de los elementos, ya sea si tiene de 1 a 4 elementos o 8 o 10, los elementos que tenga un circuito serie se contemplarán como la suma algebraica. Ahora obtendremos ese valor. Realizando la suma algebraica nos da un valor de 35 ohms. Por lo tanto, el circuito serie pasa a la siguiente expresión. Por lo tanto, ahora, como hemos obtenido el circuito equivalente, ya podemos calcular lo que es la corriente total del sistema. Y lo vamos a hacer solamente usando esta fórmula que ya tenemos aquí, porque ya la hemos despejado a partir de esta
interpretación que nos da la ley de Ohm. Pasamos a describirla. Sería corriente es igual a voltaje entre resistencia. En este caso va a ser el voltaje de la fuente, que es 10 volts, entre la resistencia equivalente. Voltaje de fuente lo vamos a describir así: voltaje de fuente y resistencia equivalente. Y nos da un valor, al ser dividido 10 entre 35 ohms, lanza un valor 0.285 amperes, que es la unidad de la corriente. Ya que hemos obtenido este valor, procedemos a obtener el voltaje de cada una de las resistencias, que sería BR1, BR2 y BR3. Ahora, para calcular el voltaje, vamos a describir cada una de las fórmulas para cada resistencia, porque recordemos que van a ser 3 resistencias donde yo debo de obtener el voltaje. Y para eso utilizo esta fórmula. Ahora, mediante la expresión de cada uno de los voltajes para cada resistencia, como lo hemos expresado, es importante conocer una de las características en la cual la propia naturaleza del circuito en serie posee, que es que cuando se interconectan una serie de resistencias en las que su conexión se interpreta de una manera de una conexión serie, la corriente para cada una de esas resistencias interconectadas va a ser la misma que se obtuvo en este cálculo, en la cual eso totalmente es dicho para un circuito de conexión serie. Por lo tanto, el circuito de conexión serie tiene la misma corriente en todas las resistencias que contenga. Eso sería una definición estrictamente contundente. Previamente desarrollado, hemos hecho el producto de cada uno de los voltajes de cada resistencia, donde la IT, que es 0.285 amperes, multiplica 10 ohms, que sería para la resistencia 1. El siguiente caso sería 0.285 amperes por 5 ohms, que es para el caso de la resistencia número 2. Y para el voltaje en resistencia 3 sería la corriente 0.285 amperes, que va a multiplicar a 20 ohms, que es para este caso. Recordando que la corriente va a ser la misma para cada elemento que se encuentre interconectado en serie. Ahora vamos a proceder a obtener el resultado del voltaje. Desarrollamos la multiplicación para los voltajes de cada una de las resistencias. El voltaje para la primera resistencia es 2.85 volts. El voltaje para la segunda es 1.40 volts. Y para la resistencia 3 el voltaje va a ser 5.7 volts. En lo que concierne, si nosotros hacemos una suma de estos 3 voltajes, sería el voltaje de fuente, que es 10 volts. Y para ser muy precisos, muy exactos, para que si sumamos esos 3 valores nos dé 10 volts, tenemos que utilizar más decimales en los valores obtenidos para cada caso de los voltajes de cada elemento de la resistencia. Por tanto, hemos concluido los valores de voltaje y corriente. De antemano agradezco su atención.